El Señor esté con todos ustedes. Anuncio de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, escrita por San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llegaron a donde estaba Jesús, su madre y sus hermanos, y se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud cuando le dijeron: ahí afuera están tu madre y tus hermanos que te buscan. Él les respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Siéntense un momentito. Un texto verdaderamente importante, interesante, que leemos hoy. Es conocido dentro del estudio teológico como la nueva familia de Jesús. Y para poder comprender un poco este texto que escuchamos hoy, poderle sacar partido para nuestra vida, tenemos que considerar cómo Marcos particularmente lo presenta, todo el contexto que ha ido creando en este capítulo 3, que va a buscar dar la explicación de qué es lo que está pasando en este pasaje. Tendríamos que ver primero cómo empieza el capítulo con aquel milagro que hace Jesús y que culmina con el tema de que los fariseos están ya tramando la muerte de Cristo. Por otro lado, escuchamos cómo los fariseos lo acusan de estar poseído por un espíritu inmundo. Por otro lado, tenemos cómo la gente se le avasalla, ¿verdad? Cómo se avienta sobre él, al punto de que cuando va a predicar ahí cerca del lago, pues tiene que pedir que le pongan una barca, ¿verdad? Que le retiren un poquito de la orilla para que la gente pues no lo apachurre, ¿verdad? O sea, es tanta la desesperación de la gente, creo que pues conocemos estas reacciones, ¿no? Cuando a veces vamos a llevar comida o víveres a los pobres, ¿verdad? Pues se vienen encima de uno, no respetan nada, se arrancan unos con otros, y si uno no se pone listo, pues lo aplastan, porque es tanta la necesidad, tanta pues que ya no respeta nada. Entonces, todo esto es como nos va pintando la situación el evangelista, que en el versículo 21 pues nos dice que su familia está preocupado por él. Incluso piensan pues que está medio loco, ¿verdad? O sea, que como que tanto sol y el ayuno prolongado que se había aventado y su fanatismo, ¿no? Religioso, pues ya lo llevó a perder pisada. Entonces pues hay que ir por él, ¿sí? Hay que decirle: a ver, Jesús, tranquilízate, ¿verdad? O sea, la situación pues no es así. Entonces, pues bajo ese contexto, probablemente pues invitan incluso a María, ¿verdad? Para que a ver si ella pues lo convence, ¿no? De que regrese. En otra parte nos dice cómo pues ni algunos de sus propios familiares creían en él, ¿no? Todo esto desde la perspectiva humana pues tiene una incidencia verdaderamente importante, ¿no? Así que bajo este contexto, que es en el que nos presenta Marcos, llega este grupo de familiares de Jesús, ahí encabezados quizás por la Virgen María, y se encuentran con que pues está llenísimo aquel lugar, ¿no? Nos dice el evangelista Lucas que era tanta la gente que no lo encontraban, no podían acercarse hacia él. Así que le piden a alguno de los que estaba ahí más cerca, que están en una casa, pues que vaya y le diga
pues que lo están buscando allá afuera, ¿no? El contexto es claro, las palabras, especialmente en griego que presenta el texto, nos hacen entender que vienen para llevárselo, ¿verdad? Afuera está tu madre y tus hermanos que vienen para llevarte, ¿verdad? O sea, es más o menos un poquito la idea que se presenta. Ante esta situación, entonces Jesús dice, bueno, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Dice, bueno, pues mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la siguen. Esto tiene pues una amplitud muy importante porque lo primero que nos deja ver es que no se entra a formar parte de su familia, la familia del reino, la familia del Padre, no entramos a formar parte de ella a través de la sangre, ¿verdad? El apóstol San Juan en su primer capítulo aclara muy bien esto diciendo, ellos no son nacidos ni por deseo humano ni de la carne, sino son nacidos de Dios. Es decir, la familia de Dios, nosotros no tenemos sangre israelita ni siquiera, y pues mucho menos de la familia de Jesús. Y sin embargo somos su familia, somos sus hermanos, y esa adopción es la que nos hace hacer pues parte de la familia de Dios, a la cual no entramos a través de la sangre, sino entramos a través de la fe. Y ahí podríamos entender muy bien las palabras de San Pablo, su carta a los Romanos en el capítulo 10, en donde nos dice que es por la predicación como nace la fe. Es de ahí donde vamos a ingresar ya a este camino que nos llevará a ser parte de la familia del Señor. Y esto pues no es aplicable solamente a las futuras generaciones como nosotros, sino esto es aplicable incluso a su madre y a sus parientes. Es decir, si María verdaderamente quiere ser parte del reino de Dios, si verdaderamente quieren sus familiares pertenecer a este grupo, ¿sí? No es que estamos aquí porque somos tu familia. O sea, mi verdadera familia es la familia que escucha la palabra de Dios y la obedece. Y esto que es mal usado ahí para decir, pues ya ven, la Virgen María ni siquiera obedecía la palabra de Dios, ¿verdad? No, al contrario, ella siempre ha sido la obediente. Sin embargo, ahora hay que dar un paso más adelante. Ahora hay que entrar al discipulado. Hay que empezar a formar ahora parte de esta nueva familia y se entra a través de la fe, se entra a través de esta escucha de la palabra y de esta obediencia de la palabra. Y es así como tendríamos que entender por qué habla con esta cierta dureza, que también si nosotros lo vemos en el Evangelio de Lucas tendría algunos signos parecidos, ¿no? En el Evangelio de Lucas, cuando Jesús se pierde, pues María creo que bastante molesta, ¿verdad? Enojada, ¿verdad? ¿Dónde has estado, no? O sea, tu padre y yo te hemos estado buscando por todas partes. No creo que haya sido muy dulce, como creo que ninguna mamá desesperada después de 3 días, pues lo hubiera estado, ¿no? Y Jesús con tranquilidad le dice, estoy ocupado en las cosas de mi padre. ¿Sí? O sea, es un cambio de mentalidad, no sé si lo alcanzamos a ver, ¿no? O sea, María tiene que ir cambiando, tiene que ir avanzando en algo que para ella es un misterio. O sea, él es su hijo. Y lo ve como un ser humano igual que nosotros, aunque toda su concepción y todo lo que está detrás es todo un misterio, pues ella tiene que seguir avanzando en su misterio, tiene que ir hacia adelante. Por eso Lucas en el Evangelio, en su Evangelio, cuando habla del nacimiento de Jesús, dice, y María conservaba y meditaba y evaluaba todo esto que pasaba, ¿no? Meditaba todas estas cosas en su corazón, ¿verdad? Entonces, es entrar en este camino que le hace entender que esto que está pasando, todas estas situaciones que nos ha descrito Marcos, pues son evidentes que van a pasar porque Él va por otro camino. Es un camino que todavía María no entiende. ¿Por qué tengo que morir? ¿Por qué no puedo hacer ciertas cosas? Tengo que entrar en el camino de la fe. Tengo que entrar a entender a Cristo que dice, pues ¿qué no sabes que tengo que cuidar de las cosas de mi Padre?
Lo mismo aquí. O sea, todas estas cosas que vienen pasando, este complot de los fariseos para matarme, esta acusación que me hacen de estar poseído, esta situación de que la gente se me abalance y quiera tocarme para ser sanada, todo esto forma parte de mi ministerio mesiánico. Todo esto forma parte de este misterio en el que tú ahora tienes que entrar y tienes que seguir caminando. Y que no que tenga que entrar, porque pues entró desde que el ángel se le aparece, ¿no? Sino tiene que ahora caminar y seguir avanzando hasta la cruz. La última parte del misterio, y todavía quizás la última sería la ascensión del Señor, la venida del Espíritu Santo. Es decir, María ha sido introducida en un misterio que tiene que ir avanzando, conociendo y desarrollando en su propia vida. Igual que todos nosotros, y mucho más sus parientes, que ni siquiera entienden todavía qué es lo que está pasando, ¿no? Porque ellos pues no saben todavía toda esta historia del nacimiento maravilloso de Jesús. Hay algunos libros interesantes que desde la perspectiva pues muy humana van presentando todo este desarrollo que pues es lo que hoy nos presenta. Y eso también pues aplica a nosotros. O sea, nosotros si queremos verdaderamente ser parte de la familia del Señor, tenemos que seguir el proceso de la Virgen. Tenemos que entrar en el proceso de dar el paso de la fe, dar el paso del seguimiento de Cristo. Los estudiosos, más o menos en la reconstrucción evangélica, suponen que a partir de ese momento María deja a Nazaret y empieza a seguir a Jesús. Es decir, no es Jesús el que se regresa con María para vivir una vida humana y morir después casado y con hijos en su lecho de muerte. No, es María la que deja su estatus humano para dar el paso que después la llevará a ser la madre de todos los creyentes, como lo va a presentar Jesús en la cruz. Entonces, como ven, es un pasaje sumamente importante porque nos habla de ese paso que todos nosotros como cristianos tenemos que dar. El paso del seguimiento, el paso de la aceptación de entrar en un misterio que involucra sufrimiento y que involucra muerte. Pero eso es lo que nos constituye verdaderamente en familia del Señor. Pidamos pues a nuestro Dios que podamos también dar ese paso como lo dio María. Y a partir de hoy, y a partir de que el misterio se revela a nosotros, empecemos a seguir de una manera más firme a nuestro Señor. Queremos pedirte, Dios omnipotente, tú que te has revelado en Jesucristo y que nos invitas a seguirte y amarte, que podamos también nosotros, como la Virgen María, entrar en este misterio y dar el paso a un seguimiento más profundo. Que podamos entender que no es una vida humana la que estamos llamados a vivir, que no es la idea regresar a nuestro Nazaret, a ese lugar de confort, a ese lugar de seguridad, sino que la vida cristiana nos lanza hacia Jerusalén, el lugar de la muerte, el lugar del sufrimiento, el lugar de la entrega. Ayúdanos a seguir los pasos de tu Hijo Jesucristo, a creer, a respetar, a amar tu palabra y saber que tu palabra nos conduce a veces por caminos que no son de nuestro agrado. Danos, Señor, la luz y la alegría que le diste también a María para poder seguir a tu Hijo Jesús y poderlo acompañar incluso hasta el momento de la entrega final. Danos, Señor, esta gracia. Pedimos también a nuestra Madre Santísima que cuando nosotros no comprendamos las acciones que Dios hace en nuestra vida, que cuando sintamos el deseo de regresar a la comodidad de la vida mundana, pueda ella interceder por nosotros para que demos ese paso de fe y podamos, como siempre, decir, como ella lo dijo, hágase. Pedimos esta gracia para todos nosotros. La pedimos a ti, oh Dios omnipotente, en el nombre de Jesús, tu Hijo, que vive y reina y que es Dios por los siglos de los siglos. Amén.